Hoy tenemos reflexión voceriana especial, el Tuzo Gate. Sin embargo, Televisa Deportes tuvo acceso a documentos que, en efecto, prueban los abusos y la ilegalidad en la que opera la promotora del Grupo Pachuca. Así que luces, micrófonos, que comience el salseo. Antes de comenzar quiero aclarar que mi voz real solo aparece en esta sección. No se preocupen, la voz del personaje regresa a los demás videos. Y sí, ya sé que te gusta más esa voz. Abrir la caja de Pandora es liberar demonios que tarde o temprano se pueden volver en tu contra. La corrupción en México es el pan de cada día. Lo podemos ver desde el nivel más bajo, como apartar estacionamientos, sobornar a un tránsito, ir más arriba como vender la presidencia del país. Cuando este tema te carcome y te detiene para hacer lo que pudiera ser un país de primer mundo, es imposible y casi inevitable pensar que el fútbol del país está exento. ¿Había partidos arreglados? ¿Te tocó un partido arreglado? ¿Sí o no? Contéstame sí o no nada más. Sí. Ah, Ahí está. Bueno, ahí está. No digas groserías. Dije, No, caray. ahí está. Sí. Fuimos seguidores de una noticia surgida en el aspecto de que había una especie, como le llaman aquí en México, de cachirules o trampas en alteración de actas de jugadores de fútbol en el juvenil de Guatemala. Pero sí fui testigo dentro de mi empresa, dentro de la empresa donde yo trabajaba, cuando un dirigente dijo, hoy necesito que gane tal equipo. Perdón, yo fui testigo de eso. Ah, bueno, también tú. Es más, sé cómo se Ya somos dos. Cómo se arregló el partido. Ah, bueno. Y sé cómo se evitó. El proceso para licitar o no licitar o tratar de buscar al mejor postor Le vas a echar la culpa para al las proceso. misiones de la selección Di mexicana nombres de y fútbol apellidos, hablaste de corrupción. ¿Quién es el corrupto? Un proceso corrupto. El pasado domingo 28 de enero, Televisa en su programa deportivo estelar, La Jugada, abrió la caja de Pandora en clara vendetta a uno de sus mayores detractores, Jesús Martínez. ¿Cuál es el verdadero truco del modelo Pachuca? Usar dinero del pueblo de Hidalgo para enriquecer a una sola persona y sus socios. Televisa sacó un reportaje de 9 minutos, haciendo una denuncia clara con datos, nombres, cifras, fechas, etcétera, de cómo el equipo Pachuca había sido o había nacido al amparo y la protección del grupo priista que gobierna desde hace muchos años el estado de Hidalgo. En dicho reportaje, se acusa al presidente del Club Pachuca de enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos, tratos preferenciales ilícitos por parte del gobierno con una sociedad, complicidad o alianza entre Jesús Martínez y gobiernos priistas. Incluso Televisa Deportes dio a conocer que 23 hectáreas fueron donadas a Grupo Pachuca en 1990. En estos terrenos se edificaron la Universidad del Fútbol, el Museo del Salón de la Fama, un hotel, un centro corporativo, además del Estadio Hidalgo, mismo que pertenecía al Estado, y junto con el club fue vendido en aproximadamente $1 millón. El trabajo periodístico presentado por Televisa es impecable, incluye documentos y testimonios. El reportaje es irrefutable, venga de quien venga. Si es Televisa, es común y hasta entendible el odio masivo por la empresa que ha manipulado al país en más de una ocasión. Y también es hasta cierto punto cómico o irónico que la empresa de Chapultepec sea quien destape la cloaca. Para nadie es algo distinto o nuevo el hecho de que se señale al Grupo Pachuca como benefactor de grupos políticos del estado de Hidalgo. Siempre han sido sabido de todos por qué y cómo el señor Martínez de pronto se convirtió en una persona tan importante y tan adinerada. Por lo pronto el Grupo Pachuca está en la lona. Antes de ir más a fondo de esto, quiero aclarar varios puntos importantísimos. 1. Sí, Televisa es una empresa malévola y en algún momento saldrán también sus trapitos al sol. Obviamente es una hipocresía de su parte hablar de corrupción. 2. Los clubes y la federación son particulares, es decir, son empresas autónomas. Como tal, lucrar a partir de donaciones del Estado y particulares, evasión de impuestos, son delitos graves. 3. El reportaje es irrefutable. Hay pruebas y testigos. La corrupción en el Club Pachuca se destapó con el reportaje y según el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, Pachuca debe ser desafiliado. Esto es un hecho. 4. No tengo la verdad absoluta. Las siguientes especulaciones que daré son eso, especulaciones.
basadas en entrevistas e investigación realizada por un servidor. Teniendo esto en claro, es importante saber el porqué. Después de esta entrevista, que haya represalias contra ti o contra tus equipos. No debe de haber, porque siempre he sido un hombre claro, transparente, ¿verdad? Y si las hay, Héctor, yo estoy dispuesto por mi México, por mi país y por mis principios, a no claudicar, a seguir adelante. La televisora está cumpliendo su vendetta. Sí, una venganza, o un famoso estate quieto, directamente al presidente de Pachuca. En octubre del año pasado, se discutió el tema de los derechos de transmisión de la selección mexicana. El principal caudillo para derrotar el monopolio se llama Jesús Martínez. Hace 8 años tuvimos una junta de consejo para decidir los próximos 8 años. Entonces, fui el único que yo me opuse a esos números que presentaba la federación. Como ahora me tengo que alinear, perdimos la votación y en aquella época perdimos 17-1. Hace 10 meses, Jesús Martínez, en el Comité de Desarrollo Deportivo que tenemos, se para en una junta y dice: señores, es momento de empezar a ver los derechos de la selección nacional. Telemundo entraba como tercer postor. Sin embargo, las letras chiquitas no dejaron que esto ni siquiera se tomara en cuenta. Esto se ha sometido a consideración de la Asamblea y la votación ha sido 12 votos a favor con 4 votos en contra, para poder negociar en base a las recomendaciones que este comité ha generado. Si ya había una cláusula de renovación automática, ¿por qué permitir que llegue otra oferta? No le tienes que dar entrada a otra oferta. Que a mí no me queda claro, eso es lo que yo no llamo transparencia y que muchos, de alguna manera, se terminaron prestando. Y entre ellas, la de este famoso comité de comercialización. En aquella reunión, con 12 votos a favor y 4 en contra, los dueños de los equipos de la Liga MX determinaron que los derechos de transmisión de la selección mexicana se renovarían con Televisa y TV Azteca por 8 años más. Antes de la junta, el tema se tambaleaba, pues se decía que las votaciones estaban divididas. Muchos ya daban por victoria el hecho de quitarle a Televisa y TV Azteca los derechos. Al final, Santos y Chivas traicionaron a Pachuca, hecho por el cual, tiempo después, Pachuca le vendió más caro a Cota a Chivas. Monterrey, Rayados, Tigres y Lobos WAP son los equipos que votaron contra la renovación de este contrato. Hubo 2 personajes claves, bueno, un personaje clave en este asunto. Sí. Alejandro Irarrágorri. Hay un grupo de equipos que lo considera como un traidor. Como Esa es la un palabra traidor. adecuada. Como no hay un otra. traidor. Ajá. Chivas y Pachuca fueron 2 equipos que impulsaron el movimiento y la creación de este comité. Sí. Y al final Chivas, como se dice coloquialmente, dobló las manos. Se rajó. En un momento del comité se baja Chivas, sus razones tendrá el señor Higuera y Jorge Vergara por qué se bajó de ese comité y ellos te lo tendrán que explicar, yo no estoy aquí para explicar eso. Al final, 12 clubes votaron a favor de la renovación con Televisa, siendo Tigres, Rayados, Lobos WAP y Pachuca los que votaron en contra. Jesús Martínez señaló que fueron amenazados y denotando que había una clara corrupción en la decisión. Fíjate que nos están amenazando, así fue su palabras, yo soy directo, de que hay una cláusula de renovación automática. No sé ni en qué letras porque no nos daban el contrato. Dice Jesús, no lo quise decir ahí, pero me están presionando para que yo firme. Miembros de quienes pertenecieron a esa votación en contra de este proyecto nos aseguraron que hubo presiones y amenazas, no sabemos de qué tipo, para ellos que no iban a votar a favor de este proyecto. Era lógico que Televisa sintiera el temblor, y ante esto, el monstruo actuaría de forma impecable. Pachuca ahora está expuesto. Desde que juega en el Estadio Hidalgo, Pachuca no pagaba impuestos por este concepto. Nunca había podido algún gobierno municipal cobrarle al Club Pachuca estos derechos. Fueron ellos, los gobernadores, los priistas, los senadores del PRI, los que llamaron al señor Martínez, lo amaicearon y le dijeron: aquí están, ¿qué quieres? Pues terrenos, como voy a prestar nombre al señor Jesús Martínez,
para que hiciera y deshiciera a cambio de convertirse él en una persona realmente pues millonaria. Esto no es nuevo, un secreto a voces. Sin embargo, nadie se atrevía a abrir la caja de Pandora. El político pone Club Pachuca negocio de una mafia. Negocio de una mafia. 2005, aquí está. No es nada nuevo. Utilizan a tuzos de Pachuca para especular tierras. Familiares de 2 exgobernadores se benefician. Esto fue publicado el domingo 28 de marzo de 2007. El reportaje habla de la posibilidad de que, de acuerdo al reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, Jesús Martínez o el Pachuca podrían ser desafiliados de la Liga MX por incurrir en actos delictivos o de dudosa reputación, incluyendo, claro, al mismo León, propiedad de la familia Martínez, y que está demostrado recibe algunas bendiciones similares del gobierno de Guanajuato. Jesús Martínez y Grupo Pachuca duraron 16 años sin realizar pagos por el consumo de agua y servicios de alcantarillado hasta el pasado 30 de octubre, cuando el club finalmente pagó 5,139,953 pesos. La vendetta es clara. Posiblemente se trate solamente de una advertencia de Televisa y el decapitado sea Jesús Martínez. Como caudillo mártir, dejaría el Grupo Pachuca. Su cabeza sería exhibida en la entrada de la federación como advertencia del próximo valiente que intente algo similar. Es la clara evidencia de los nexos entre el empresario Jesús Martínez y los gobiernos estatales del priista Omar Fayad, quien mantiene la estructura de privilegios e impunidad del Grupo Pachuca y ostenta públicamente su cercanía con el polémico empresario. Ante esto es inevitable pensar, ¿y qué pasará con los otros 3 que votaron en contra? Por su parte, Lobos BUAP ya siente el rigor de los árbitros. ¿Será el próximo castigado regresando al ascenso de la mano de los nazarenos? Y hoy creo que de forma contundente quedó de manifiesto que invariablemente la pelota dividida que pudiera generarle cierta duda al cuerpo arbitral le favorecía a ellos, porque creo que ha sido una constante en lo que va de este torneo. Insisto, esas son situaciones que te van mermando y te van complicando mucho más el juego, que de por sí tiene una complejidad por lo que el rival te ofrece, ¿no? ¿Qué seguirá con los equipos regiomontanos? La televisora ya desvainó su voz, y no creo que sea en vano. Por otro lado, si se actúa en contra de Pachuca, llega la pregunta y las investigaciones de los demás equipos, y Xolos, Cruz Azul, Puebla, Veracruz, la venta de Atlas, el patronato de Pumas y América, las sesiones del Atlante, Necaxa y San Luis por parte de Televisa. Claro que nos quedaríamos como con 6 equipos al final de la guillotina. ¿Qué va a pasar? Por lo pronto ni Fox ni ESPN tocaron el tema este lunes. Ni siquiera mencionaron la palabra Pachuca. Uno de los programas se hicieron pato con la entrevista de Vergara y Almeida, y el otro simplemente ignoró el tema. Tarde o temprano tendrán que hablar de esto, o tal vez simplemente quedó como advertencia de que con la televisora dueña del fútbol mexicano nadie se mete. ¿No tienes una embestida personal contra ti? Que quede claro, yo no voy a cambiar mi diario y no voy a cambiar mis principios. ¿Amenazas de muerte no has tenido? No. Amenazas de otro tipo. Pues Sireno, dime lo que opinas. ¿Crees que en realidad vaya a haber un castigo sobre este tema? ¿Qué es lo siguiente que se debería analizar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Será al final un reflejo de lo que pasa en nuestro país, gobernando la impunidad? Dime lo que opinas, me importa muchísimo tu opinión. Déjame tu manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.